Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 26 de noviembre de 2021. Bueno, semana corta en Estados Unidos, tuvimos ayer el Día de Acción de Gracias, hoy tuvimos el Black Friday donde el mercado financiero abre mediodía y bueno, es el día característico de los descuentos en Estados Unidos que también se ha propagado a básicamente todo el mundo. Y bueno, miren que incluso cómo será que es Black Friday, que hasta tenemos rebajas en los precios de las acciones que han caído bastante lindo hoy. Pero bueno, la rebaja en los precios de las acciones esta vez fue más que nada, se lo están atribuyendo principalmente a la incertidumbre que está generando esta nueva cepa del COVID que fue encontrada en Sudáfrica. Y bueno, obviamente que eso genera bastante incertidumbre. Así que bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado esta semana y puntualmente de lo que podría llegar a significar durante las próximas semanas la aparición de esta nueva cepa del COVID, que por supuesto va a generar incertidumbre y tal vez puede ser que genere bajas superiores. Así que bueno, comenzando con principalmente el Black Friday, o sea, el Black Friday me sirve como para volver a explicar de qué manera los mercados son bastante eficientes con toda la información pública que está al alcance de todos y cómo a veces nosotros como inversores pecamos bastante de ingenuos creyendo que tenemos información que el mercado no tiene, siendo que hay millones de personas alrededor del mundo, hay empresas con una infraestructura tecnológica enorme para invertir en el mercado, hay algoritmos invirtiendo en el mercado, pero a pesar de eso, a veces, no sé por qué, tal vez por un sesgo de exceso de confianza, tendemos a creer que podemos llegar a tener información que el mercado no tiene a pesar de que sea información pública. Y bueno, con el Black Friday, ahora afortunadamente no tanto, pero antes pasaba mucho de que se solían mirar las cifras del Black Friday, de cómo vino el inicio de la temporada navideña, que sería ahora. Se miraba, no solo el viernes, sino que también se miraba todo este fin de semana, en un intento por intentar predecir lo que iba a ser la temporada navideña. Porque claro, decían, bueno, si las ventas del Black Friday vienen bien, ahí bueno, acá uno tendrá que discutir qué es bien, si es mejor que el año pasado, si es igual que el año pasado, o bueno, pero básicamente decían eso, si las ventas del fin de semana del Black Friday vienen bien, eso quiere decir, o sea, tiene como un valor predictivo de que la temporada navideña ha arrancado bien y por lo tanto vamos a tener buenos números en este cuarto trimestre del año. Eso por supuesto va a repercutir favorablemente en los balances de las empresas involucradas, beneficiadas por toda la temporada navideña, y eventualmente en enero, cuando se publiquen los balances, eso nos va a permitir a nosotros capturar este valor predictivo que tenían las cifras del Black Friday. Esto por supuesto tal vez al principio, cuando eran pocas las personas o los bancos de inversión, los fondos de inversión que miraban este tipo de cifras, capaz que tuvo en algún momento algún valor predictivo, pero sinceramente ya no sirve mirar ese tipo de datos para intentar tener una ventaja, tener información que los demás no tienen para poder obtener un rendimiento menor al índice, porque ya estaremos utilizando información que está disponible al alcance de todos, y si no está disponible al alcance de todos, al menos seguramente está disponible para todos los grandes inversores. A ver, imaginemos lo siguiente para que entendamos cómo va este proceso. Supongamos que hace varias décadas alguna persona o alguna empresa, algún gestor de fondos de inversión, algún banco de inversión, lo que sea, supongamos que se dio cuenta de que, bueno, que las ventas del Black Friday tenían un valor predictivo con respecto a las ventas totales de la temporada navideña. Eso se hace con una correlación simple, ¿no? Se pone en el eje X, por ejemplo, se pone las ventas del Black Friday y en el eje Y se ponen las ventas totales de la temporada navideña. Si esto tiene una correlación positiva, quiere decir que efectivamente las ventas de este fin de semana, hoy viernes, después del sábado y el domingo, bueno,
son predictivas de lo que va a pasar en la temporada navideña. Y obviamente, habiendo tantas empresas involucradas en la temporada navideña, seguramente si uno invirtiera en este momento en empresas como Macy's, por ejemplo, o empresas de consumo minorista principalmente, Amazon incluso podría ser una de ellas. Bueno, cuando en enero, a finales de enero, que empiece la temporada de balance que va a reflejar las cifras del cuarto trimestre, todas esas empresas iban a venir tal vez con sorpresas positivas, y nosotros, habiendo comprado ya desde ahora, nos veríamos directamente beneficiados, estaríamos asumiendo un riesgo relativamente bajo porque ya contamos con información que el mercado no está mirando, y el rendimiento que nos va a dar va a ser un rendimiento que nos va a permitir ganarle al índice, y habiendo asumido no necesariamente un riesgo mayor. Hasta ahí obviamente todo bien, tiene bastante lógica, pero bueno, ¿qué debe haber pasado? En algún momento esa persona o esa empresa o algún autor en algún libro, bueno, compartió esta estrategia con el público, y bueno, gracias a eso, obviamente, como el mercado es un tanque de tiburones donde estamos todos tratando de poder encontrar esa ventaja que nos permita obtener un rendimiento mayor sin necesariamente asumir un mayor riesgo, bueno, al propagarse esa información, un número cada vez mayor de personas y de empresas comenzaron a utilizar ese dato para invertir. Y bueno, obviamente como cada vez eran más los que estaban invirtiendo haciendo lo mismo, lo que pasó fue obviamente que comenzaron a haber personas o empresas que intentaron ir un paso más allá. Dijeron, bueno, a ver, ya esto no nos está dando resultado porque ya las acciones se están adelantando porque están incorporando esta información antes de tiempo. Entonces, bueno, empecemos a mirar, en lugar de mirar el fin de semana del Black Friday, empecemos a mirar la semana del Black Friday, miremos toda la última semana de noviembre, o directamente miremos todo el mes de noviembre. Y bueno, fue así obviamente como esa estrategia dejó de tener sentido y dejó de tener una ventaja competitiva. Pero no se extrañen si la semana que viene, ya con las cifras del Black Friday publicadas, porque ya incluso se publican en redes sociales, o tal vez se publique en el Wall Street Journal, en algún medio de información financiero, en Bloomberg, por ejemplo, o en CNBC, bueno, no se extrañen que haya gente que todavía crea que este tipo de información, a pesar de ser ya de fácil acceso y de acceso gratuito, bueno, tenga algún tipo de valor predictivo. O sea, lo que quiero aprovechar con esto del Black Friday es nuevamente seguir reafirmando la idea de que desconfíen siempre que alguien les dice que tiene una estrategia que le gana en rendimiento al mercado sin asumir necesariamente un mayor riesgo, y que encima la comparte con muchas personas sin demasiado problema. Porque, a ver, por lógica pura, esto es lógica de primer grado de primaria. O sea, si miles y miles de personas utilizan las mismas estrategias y las mismas herramientas para invertir, está claro que van a dejar de darle esas estrategias, esas herramientas, le van a dejar de dar a quienes la utilicen una ventaja sobre los demás, y por lo tanto les va a dejar de dar una ventaja para obtener rendimientos superiores al índice. O sea, el mercado financiero, el mercado bursátil, podríamos decir que es un entorno, es un ecosistema en el cual se puede morir de éxito, en el cual una estrategia, una herramienta, cuando se populariza, muere. O sea, deja de ser útil, deja de tener justamente aquello que la hacía atractiva y que provocó que muchas personas comenzaran a utilizarla. Y bueno, eso fue, por ejemplo, lo que le sucedió al price earnings. Yo me sigo sorprendiendo de que en el año 2021 haya gente que siga diciendo que una empresa está cara o barata por un price earnings, o que hablen de las valuaciones del mercado, si el mercado está caro o el mercado está barato, porque el price earning del Standard & Poor's es, no sé, 20 y pico, y bueno, históricamente fue menor a 20, por ejemplo. O sea, parece increíble porque, a ver, hablar de price earnings cuando todo el mundo los conoce, creyendo que uno puede decir, no, el mercado está caro porque el price earnings es mayor al promedio histórico, es
arrogante e ingenuo a la vez, porque está claro que el price earnings hace décadas que ya está descontado en los precios y que es un dato que ya no tiene sentido mirar para tratar de predecir no solo predecir el mercado, el índice, sino predecir una empresa, predecir si a una empresa le va a ir bien o le va a ir mal. O sea, pensemos que si ustedes buscan, por ejemplo, el libro de Peter Lynch, Un paso adelante de Wall Street, genial libro, recomendadísimo para leer, de 1988 o 1989 me parece que era. Bueno, ya en ese libro Peter Lynch hablaba de price earnings. O sea, miren cuánto hace que se viene utilizando, por ejemplo, un price earnings. O sea, claro, cuando él lo utilizaba, cuando Peter Lynch utilizaba los price earnings, no era mucha gente la que lo utilizaba y eran difíciles de calcular. O sea, todavía la informática no estaba para nada masificada, era difícil acceder a computadoras, incluso en bancos de inversión, en universidades. Entonces, eran pocas las personas que tenían acceso a esa información. Obviamente eran pocas las personas que habían probado este tipo de ratios, de ver si esto tenía algún tipo de valor predictivo. Hoy por hoy ya incluso con el Excel y con toda la información que hay gratuitamente disponible, es fácil hacer una correlación y ver si el price earning de una compañía correlaciona con el rendimiento que va a tener, por ejemplo, durante los próximos 12 meses. Bueno, esta gente, los grandes portfolio managers de la década de los 80, se tomaron ese trabajo de estudiar este tipo de herramientas, ver si justamente las ganancias se correlacionaban con, o sea, el precio actual dividido las ganancias se correlacionaba con el rendimiento de las acciones y veían que tenía un valor predictivo. Entonces, estas eran personas que habían descubierto una herramienta, como puede ser el price earnings, habían desarrollado una estrategia en base a eso, y bueno, al ser información que no estaba disponible al alcance de todos, era información que tampoco era tan intuitiva de que a un inversor minorista o un inversor que no tenía la infraestructura que tenían ellos se le ocurra hacer o que pudieran hacer. Entonces, estas personas contaban efectivamente con una ventaja comparativa con respecto a los demás, porque invertían utilizando información que no era de fácil acceso. Entonces, incluso una persona que leía el libro de Peter Lynch y tomaba conciencia que existía algo como el price earnings y que podía servirle para invertir, aún así, cuando quería calcularlo, bueno, tenía que buscar los balances de las empresas, tenía obviamente que buscar balances de varias empresas del sector para comparar price earnings entre varias empresas. O sea, llevaba tiempo, llevaba tiempo hacerlo. Hoy por hoy no lleva absolutamente nada de tiempo. Hay herramientas gratuitas incluso que comparan price earnings. Entonces, es una estrategia que ya no tiene valor predictivo. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar bien en claro con esto? Al igual que las ventas del Black Friday, al igual que los price earnings, los precios sobre valor de venta, los precios sobre valor libro, por ejemplo, todos esos ratios que ya conocemos no tienen valor predictivo. Obviamente que lo tuvieron en el pasado y por eso es que se hicieron tan populares y tan famosos a nivel mundial, tal es así que hasta personas que no hacen análisis fundamental los conocen. Pero bueno, fruto de esa fama que tuvieron, también es el resultado de que hoy ya no sirven. O sea, en algunos casos se dice que bueno, que puede llegar a servir para empresas muy maduras como Coca-Cola o como McDonald's, que ya están en un estado muy estable, que no tienen grandes crecimientos anuales, pero aún así pensemos que incluso si quiero, no sé, valorizar Coca-Cola, valorizar McDonald's, y utilizar un price earnings no deja de ser la utilización de información pública, fácilmente calculable, conocida por absolutamente todos y disponible al alcance de todos. Entonces voy a estar utilizando, a pesar de que sea un price earning y que me digan que bueno, que en ese tipo de empresas puede tener sentido, aún así voy a estar utilizando información que está disponible para todos y por lo tanto, por pura lógica, ya debería estar incorporada en los precios. O sea, ya en los precios de Coca-Cola ya tendrían que incorporar el price earning de la empresa. Entonces, justamente por esa razón es que
empresas, o mejor dicho, las estrategias que más conviene utilizar en este estado tan maduro de tecnología en el que estamos en el mercado financiero, en un mercado tan competitivo, donde hay tantas herramientas disponibles gratuitamente. Bueno, las mejores estrategias que podemos utilizar son las estrategias que miran la parte cualitativa de las empresas. Entonces, obviamente, eso ya requiere de nosotros un trabajo mucho más minucioso, ya requiere de nosotros que nos pongamos a leer los reportes trimestrales, los reportes anuales, los comunicados de prensa, o sea, las conferencias de prensa, de ser posible, que empecemos a estudiar un poco la gerencia de la empresa, porque eso es lo que es mucho más difícil de descontar en los precios. O sea, la evaluación de una ventaja competitiva de una empresa nos puede ayudar, como es algo cualitativo, nos puede ayudar a detectar justamente una ventaja competitiva que está muy latente y que puede llegar a ser muy buena para la empresa. Lo vimos hace un par de semanas atrás cuando vimos la evaluación de Tesla comparada entre Damodaran y un portfolio manager español que se llama Emérito Quintana. Bueno, Damodaran al día de hoy sigue valorizando Tesla como una empresa vendedora de autos, como una empresa que tiene una ventaja competitiva con respecto a las demás, que goza de una enorme popularidad, pero para Damodaran la empresa está cara justamente porque es una empresa de autos. Emérito Quintana lo que hace en su lugar es ver a Tesla como una empresa de venta de autos, pero que también es una empresa tecnológica y que tiene el mejor sistema de conducción autónoma del mundo. Entonces, la respuesta que le da Quintana a Damodaran es que él cree que Tesla está cara porque no está teniendo en cuenta esa fuente de valor latente que puede llegar a ser muy importante durante los próximos 10 años para Tesla y que son las que provocan que Tesla hoy, a pesar de que valga $1.100, siga siendo una empresa que está barata. Bueno, eso es muy cualitativo también, porque acá uno tiene que poder evaluar ese producto, esa propuesta de valor que tiene Tesla con su sistema de conducción autónoma y tratar de estimar cuántos ingresos son los que les va a reportar en el futuro. Y por supuesto eso es totalmente subjetivo. De la misma manera podemos hablar de lo que sucedió hace poco con Mercado Libre. O sea, si hay una ventaja competitiva fundamental en una empresa es su gerencia. Por eso nunca voy a dejar de enfatizar lo suficiente que al analizar una empresa la mayor parte del tiempo la dediquemos a evaluar a su gerencia, cómo son sus gerentes y qué tan buenos tomadores de decisiones y asignadores de capital son sus gerentes. Porque, por ejemplo, hace poco Mercado Libre anunció que iba a emitir acciones y las razones por las cuales iba a emitir acciones eran demasiado vagas, eran como para operaciones de la empresa, propósito general. Bueno, eso es muy difícil de descontar previamente en los precios, porque es una decisión gerencial, digamos, es una decisión política de la empresa. Y a mi juicio fue una decisión desacertada, porque ahí la gerencia se manejó de manera demasiado precipitada, no explicó bien para qué va a utilizar el dinero que va a obtener por esta emisión de nuevas acciones. Obviamente que diluye a los accionistas actuales y bueno, cayó muy mal. Entonces, esos son los factores cualitativos que justamente tenemos que tener en cuenta, porque si nos asociamos con buenos gerentes que son muy competentes y que tienen una visión clara de lo que va a ser la empresa a futuro, no hay mejor ventaja competitiva que esa. Y no hay ninguna duda de que la empresa va a generar valor para el accionista a largo plazo. Una de las empresas que podríamos decir que tiene un gran ejemplo de gerencia convirtiéndose en su principal ventaja competitiva es, bueno, justamente Amazon. Y para eso tenemos este paper que yo ya he mostrado en informes anteriores. El título es How to Create Value Without Earnings, o sea, sería cómo crear valor sin ganancias, y ellos, los autores, ponen el caso de Amazon. Este es un paper del año
del verano del 2013, donde, como dicen acá, la acción había alcanzado los $300 para el 11 de julio de 2013. Como para que tengamos una idea, hoy la acción cotiza 11 veces más de lo que cotizaba cuando se publicó este paper. Y bueno, justamente lo que hacen los autores es explicar bastante bien. O sea, es un paper que se consigue gratuitamente, simplemente lo buscan acá por este título, lo van a conseguir. Aparte es un paper cortito de 7 páginas, donde ellos van explicando justamente cómo Amazon estaba haciendo fuertes reinversiones en infraestructura, o sea, estaba reteniendo las ganancias que obtenía para invertir, por ejemplo, en este caso, en la infraestructura de lo que después fue Amazon Web Services, que al día de hoy es el segmento de Amazon que más crece. Y bueno, lo que ellos explicaban era justamente cómo las GAAP, que serían los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos, no muestran eso, o sea, no son capaces de mostrar esa creación de valor que, digamos, un poco de manera oculta, por justamente la forma en la que funciona la contabilidad, no estaba pudiendo ser reflejada en los estados financieros de la empresa, pero que eventualmente iba a ser reflejado. Y bueno, tal es así, es que hoy el precio de las acciones de Amazon es 11 veces mayor. Y algo muy interesante que tiene este paper es que, a modo de introducción, los autores van poniendo algunos párrafos de cartas al accionistas de Jeff Bezos, que son sumamente interesantes. O sea, cuando analizamos una empresa, o también cuando estamos aprendiendo a invertir, siempre resulta de mucha utilidad leer las cartas a los accionistas que hacen las empresas que estamos, o sea, los CEO de las empresas que estamos analizando, pero también la de los portfolio managers. Siempre son bastante famosas las cartas a los accionistas de Warren Buffett, por ejemplo, que también generalmente se publican en febrero, y bueno, muchas personas aprovechan para leerla, pero en general hay varios gestores de portafolio, varios portfolio managers que tienen cartas a sus propios accionistas, que son bastante leídas porque generalmente aprovechan para, bueno, explicar un poco su metodología de inversión, explicar un poco su filosofía de inversión, y eso resulta muy interesante. Acá voy a traducir acá al castellano para que podamos ver. Ellos muestran la carta de 2004, la carta de los accionistas de 2004 y la carta de 2012, y ponen párrafos de la carta escrita por Jeff Bezos. Yo acá los traduje, ya saben que le dije que este traductor DeepL es mucho mejor que el traductor de Google, es bastante más fiel. Así que bueno, si ustedes no saben inglés y quieren analizar empresas y tienen que leerse el reporte trimestral, el reporte anual, bueno, este es un excelente traductor que, a pesar de que no sepan inglés, les va a permitir poder analizar profundamente, de manera cualitativa, la empresa. En este caso, fíjense lo que dice el párrafo de la carta de 2004 de Jeff Bezos. Dice: ¿por qué no centrarse en primer lugar, como hacen muchos, en los beneficios? Acá los beneficios, como se ve que este traductor está traduciendo a español de España, pone beneficios. Para nosotros en Latinoamérica son las ganancias de la empresa, pero bueno, ellos allá le dicen los beneficios. Así que dice: ¿por qué no centrarse en primer lugar, como hacen muchos, en los beneficios por acción, o el crecimiento de los beneficios? La respuesta sencilla es que los beneficios no se traducen directamente en flujos de caja, y las acciones solo valen el valor actual de sus futuros flujos de caja, no el valor actual de sus futuros beneficios. Esto es música para los oídos del accionista. O sea, que un CEO, que el gerente ejecutivo y además fundador de la empresa entienda eso, es una ventaja competitiva enorme para el accionista. O sea, es algo distintivo porque no es tan común en los CEO, en la gerencia de la empresa, que esté tan bien alineada con los objetivos, con la forma de pensar que tienen los accionistas. Y después, bueno, el de 2012, el párrafo de 2012, que dice: mientras escribo esto, el rendimiento
reciente de nuestras acciones ha sido positivo. Pero nos recordamos constantemente un punto importante, como cito frecuentemente al famoso inversor Benjamin Graham, o sea, el padre intelectual de Warren Buffett, en nuestras reuniones de empleados: a corto plazo el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de ponderar. No celebramos un aumento del 10% en el precio de las acciones como celebramos una excelente experiencia del cliente. No somos un 10% más inteligente cuando eso ocurre, y a la inversa no somos un 10% más tontos cuando las acciones van en el sentido contrario. Queremos que nos ponderen y siempre estamos trabajando para construir una empresa más pesada, como dice él, o sea, una empresa más grande. Esto es sumamente interesante, porque claro, la frase de Benjamin Graham, al decir que a corto plazo el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de ponderar, lo que está queriendo decir justamente que a corto plazo en el mercado las empresas que mejores rendimientos tienen son las más populares, podríamos decir, las más votadas por el público, podríamos decir. Que bueno, este año, durante este momento podríamos haber visto, vimos grandes subas en Tesla, por ejemplo. Bueno, imagínense lo que fue principio de este año con todas esas acciones que no tenían ningún valor, con GameStop, con AMC, cuando en Reddit un poco manipularon el mercado para hacer subir esas acciones de empresas que básicamente estaban quebradas. A eso es lo que se refiere Benjamin Graham, que no nos dejemos llevar por los movimientos del mercado a corto plazo, porque a corto plazo el mercado se mueve por emocionalidad y por popularidad, y de repente hay una acción que se pone de moda o hay un sector que se pone de moda y se mueve mucho, se habla mucho de esos sectores, pero a largo plazo el mercado financiero es una máquina de ponderar. O sea, ¿qué quiere decir? Que a largo plazo el valor de la empresa se equipara a el valor de sus fundamentos, y cuando hablamos del valor de sus fundamentos, juntamente estamos hablando acá, como dice Jeff Bezos, el valor descontado de sus flujos de fondos futuros, del free cash flow futuro. O sea, acá estamos en presencia, cuando vemos esto de Amazon, estamos ahí en presencia de una empresa cuya gerencia es tal vez su principal ventaja competitiva, porque tiene un gerente ejecutivo como Jeff Bezos, que además de eso era su fundador, que ya tenía décadas de experiencia y que tenía en su poder un gran porcentaje, más del 5% ya se considera una participación importante. Imagínense si ya tiene más del 10%, o por ejemplo Elon Musk, que tiene el 21% de Tesla. Ya uno dice, esta persona está absolutamente comprometida con los objetivos de los accionistas, más aún si cuando uno revisa el proxy statement, que se puede conseguir gratuitamente en la página web de la empresa, uno ve cuánto cobran los gerentes, y si nota además que el salario del gerente es muy bajo, ese es otra razón adicional para quedarnos totalmente tranquilos de que la gerencia, o por lo menos el gerente ejecutivo, tiene sus objetivos perfectamente alineados con los accionistas. Entonces, esa es la mejor estrategia para este momento. O sea, cuando yo miro empresas como empresas como Amazon, empresas como Facebook, empresas como Microsoft, empresas como Adobe, como Nvidia, por supuesto, empresas como Tesla también, como Mercado Libre, como Globant, como Abbott Laboratories, todas empresas que tienen CDRs acá en Argentina. Lo que yo veo son empresas que tienen una propuesta de valor que realmente es muy apreciada por sus clientes, que están en industrias que están creciendo, que son en muchos casos líderes de su industria, que tienen una base de clientes diversificada geográficamente por todo el mundo, así que no tengo que preocuparme de que la pérdida de algún cliente les vaya a provocar una gran pérdida de sus ingresos. Tienen gerentes muy alineados con los objetivos de los accionistas, tienen situación financiera muy saneada y tienen, por supuesto, ventajas competitivas sólidas, fuertes y duraderas y muy mantenibles durante los próximos 5, tal vez 10 años o incluso más. Entonces, siendo este el contexto de un
mercado alcista que ya hace bastante tiempo que está vigente, con un contexto de tasas de interés donde la curva de tasas es positiva, pero con una pendiente bastante pequeña, o sea, es ligeramente positiva. Por lo tanto, son las empresas que más me interesan en este momento, porque están justamente en los sectores que tienen los mejores fundamentos para este momento y para, sobre todo por supuesto, para el próximo año y tal vez incluso para los próximos 24 meses. Entonces, analizando las empresas de los sectores más apropiados para este momento y buscando las características cualitativas que la van a hacer destacarse, que las van a hacer crecer sus ingresos, mantener sus márgenes de rentabilidad y de esa manera generar valor para el accionista, porque además van a tener un riesgo bajo, un riesgo bastante controlado, bueno, son las mejores alternativas para tener en este momento. Incluso, obviamente, con lo que ha pasado en el día de hoy, con lo que parece ser una nueva variante del COVID, una variante sudafricana, según lo que están diciendo, que, bueno, a ver, es una novedad, por supuesto, ha caído bastante mal, como vemos acá, la aparición de esta nueva variante y obviamente los casos en Europa. Recordemos que en el hemisferio norte ya están llegando al invierno, así que, bueno, hay rebrotes de casos en Europa, aparece esta nueva variante, obviamente todavía se desconoce a ver si es un poco más contagiosa, un poco más mortal, así que todavía el mercado está reaccionando a la mucha incertidumbre que puede haber, pero a ver, obviamente que la noticia trae una novedad, genera incertidumbre porque están hablando de una nueva variante que antes no se conocía, pero tampoco podemos decir que es una gran novedad porque no es la primera variante descubierta del COVID en absoluto. O sea, básicamente lo que está sucediendo es que el mercado está reaccionando negativamente a un inesperado aumento de la incertidumbre. O sea, de repente aparece una nueva variante, genera incertidumbre y el mercado generalmente, como siempre sucede, el sentimiento inversor en general, por las dudas, digamos, reacciona de manera mucho más negativa de lo que tal vez debería cuando ya se aclare un poco más el panorama y tengamos un poco más de información con respecto a las características que puede tener esta nueva variante. Pero a ver, recordemos que se está hablando de una nueva variante, o sea, no es un nuevo virus, o sea, puede ser que sea o más contagiosa, puede ser que sea, esperemos que no, pero puede ser que sea más mortal, o sea, puede ser que cambien ese tipo de parámetros, pero mientras no genere un nuevo síntoma, mientras no se trate de un nuevo virus, no hay ninguna razón por la cual las vacunas que existen actualmente no tendrían efectividad, o sea que, digamos, si estamos hablando del mismo virus, pero con algunas características diferentes, pero que genera exactamente los mismos síntomas, bueno, las vacunas que hay en este momento deberían servir para esa nueva variante también, pero bueno, ya sabemos que el mercado exagera, el mercado por lo general reacciona de mala manera a este tipo de cosas, o sea que podríamos estar en presencia de un falso miedo. Obviamente que esto va a seguir mientras dure un poco la incertidumbre, pero podríamos estar perfectamente ante una situación en la cual hoy el mercado bajó más de un 2% y hay acciones que han bajado más de un 3%. Esta podría ser perfectamente una gran oportunidad de compra. Obviamente que la recomendación sería esperemos a ver qué es lo que pasa a lo largo de la semana que viene, pero si esto es simplemente una nueva variante del COVID, esto va a ser nuevamente un falso miedo, porque si es una nueva variante se va a poder combatir con las vacunas que hay actualmente, entonces no habría razón como para preocuparse demasiado. O sea, tengan en cuenta lo que pasó el año pasado, en febrero o marzo, cuando ahí sí el COVID era una novedad, no se sabía nada, había muy poca información al respecto y por supuesto que no había vacuna. Entonces vimos una caída del 34% en el Standard & Poor's. Hoy por hoy se está hablando de una nueva variante, con lo cual las vacunas deberían ser efectivas, pero además ya estamos hablando de que de que nada que tenga que ver con el COVID es novedad, o sea, es prácticamente de lo que más se habla en todo el mundo. Entonces no podemos hablar de que esto puede llegar a tener algún tipo de sorpresa. Recordemos que son las sorpresas cuando
y justamente las sorpresas que son muy diferentes a lo esperado, lo que realmente mueven los precios de las acciones más a largo plazo. Esto puede ser que provoque algún sacudón de corto plazo, un aumento de la volatilidad, pero si efectivamente no cambia los fundamentos de las empresas, esto va a ser simplemente otra toma de ganancias u otra corrección de mercado. O sea, el mercado es muy eficiente para descontar todo este tipo de información en los precios. Y justamente, o sea, de lo que más se habla en el mundo es del COVID, o sea que rápidamente, o sea, lo que estamos viendo acá, lo que vimos hoy con esta vela roja fuerte de hoy, es justamente el mercado descontando en los precios toda esta nueva información sobre el COVID que ha comenzado a surgir. Entonces, todo lo relacionado al COVID se incorpora muy rápidamente a los precios porque es información que circula rápidamente por todo el mundo y que es de fácil acceso. Así que, en teoría, esto califica una vez más como un falso miedo. O sea, si se trata de una nueva variante del COVID, obviamente es entendible que se genere incertidumbre, es entendible que haya gente que tenga miedo, que esté preocupada, pero visto lo que pasó también con la variante Delta, lo que tenemos que decir, la variante Delta no fue capaz de llevar al mercado a un mercado bajista, o sea, no fue capaz de hacer caer las acciones más de un 20%, con lo cual si esto que están diciendo de esta variable sudafricana es una nueva variante del COVID, bueno, tampoco debería ser capaz de llevar a Wall Street a un mercado bajista, con lo cual esto podría ser una oportunidad de compra, pero por supuesto esperemos un poco, aprovechemos que han caído bastante las acciones y tenemos liquidez, y justamente ahora en diciembre vienen los aguinaldos y empezamos a tener un poco más de liquidez y queremos aprovechar, tal vez el mercado nos dé durante tal vez 2 semanas, vamos a ver qué es lo que pasa justamente con esta nueva información a medida que va surgiendo nueva información, pero esto parece ser que califica justamente como lo que puede ser una causa que es negativa, no lo suficiente como para llevar a Estados Unidos a una recesión, pero que el sentimiento inversor la exagera. Eventualmente el mercado irá dándose cuenta, los inversores en su conjunto, digamos, en su totalidad, se irán dando cuenta de que no es para tanto la baja que está teniendo el mercado, y a partir de ahí cada vez un número creciente de inversores se irá dando cuenta de que esto en realidad es una oportunidad de compra, y así el mercado se irá recuperando, tal cual como pasó acá entre septiembre y octubre. Tal vez el mercado nos esté dando ahora una nueva oportunidad. Vamos a ver entonces lo que pasa durante las próximas semanas. Y bueno, ya pasando por último a Argentina, la verdad que, bueno, una vez más, no hay muchas buenas noticias como para dar. La verdad que miramos un poco el Merval en dólares y bueno, vemos esto justamente, un mercado que a pesar de las elecciones, claro, las elecciones tuvieron un resultado bastante similar al que tuvo las elecciones primarias, pero bueno, como el gobierno logró achicar la diferencia con su estrategia de volcar dinero en la mayor cantidad posible, bueno, eso fue tomado como una mala señal, porque obviamente si dentro de 2 años vuelven a hacer lo mismo, tal vez puedan anticiparse un poco y tener un resultado mejor al que tuvieron en estas elecciones e incluso retener la presidencia. Entonces el mercado, por supuesto, tomó eso como una noticia un poco agridulce de que, bueno, el gobierno va a tener un congreso opositor por los próximos 2 años, pero de la misma manera su plan de intentar volcar dinero a la calle directamente al consumo le dio resultados porque lograron recortar bastante la diferencia, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Aún así, por supuesto, incluso si no hubiera pasado lo de la recuperación del oficialismo en el resultado de las elecciones legislativas, lo cierto es que también se vienen 3 meses de muchísima incertidumbre. Por un lado, también el gobierno dejó de subsidiar, entre comillas, el precio del AL30. Ahora ya el dólar MEP se equiparó bastante con el MEP del GD30. Y obviamente esta semana también tuvimos la noticia de que ahora el Banco Central prohíbe a las empresas de tarjeta de crédito comprar pasajes al exterior en cuota. O sea, en un intento por ahorrar las pocas reservas netas que le quedan al Banco Central. O sea, bueno, claramente, como venimos diciendo en los informes, es imposible sostener el tipo de cambio oficial tal como está el balance del Banco Central en este momento.
Y para agregar más dramatismo al asunto, está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno va a tener que firmar también, acordar algo durante los próximos 3 meses. Ahí por supuesto que ninguno de los dos tiene demasiados incentivos, porque Argentina sabe que por más que firme un acuerdo no va a conseguir más dinero del que ya le prestaron, y por otro lado el Fondo Monetario sabe que Argentina es su principal deudor y que tampoco puede exigirle demasiado porque Argentina no tiene con qué pagar. Entonces el Fondo Monetario dice, bueno, tengo que hacer algún acuerdo, sé que no voy a cobrar nada en el corto plazo, pero hay que hacer un acuerdo. Argentina dice, bueno, hay que hacer un acuerdo, sé que no voy a recibir nada en el corto plazo, así que bueno, así está la situación, pero el acuerdo con el Fondo Monetario es muy importante, sobre todo para el financiamiento privado, porque el riesgo país, imagínense que vamos a poner un ejemplo, no sé, de una empresa, vamos a suponer de Francia o de Alemania, que tal vez está evaluando algún tipo de proyecto de inversión en Argentina. Y bueno, obviamente, pongámonos en la piel de algún alemán, algún francés, que bueno, no conocen demasiado de Argentina y tienen que hacer un proyecto de inversión y dicen, bueno, hacemos un flujo de fondos, vemos la inversión que hay que realizar, las inversiones iniciales, vamos estimando flujo de fondos y ahora tenemos que calcular a qué tasa que represente el riesgo de la inversión vamos a descontar esos flujos de fondos. Claro, cuando dicen, bueno, a ver, vamos a evaluar el proyecto en dólares, dice, bueno, ok, ponemos la tasa del bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos, que está más o menos en 1,5, a eso le sumamos, vamos a suponer, una rentabilidad exigida por los inversores que podría llegar a ser, por ejemplo, de un 8%, que ahí ya tenemos un 9% de tasa de descuento o más, supongámosle que piden un 10% de rentabilidad o un 12% de rentabilidad, pero después de eso, ¿qué van a decir? Bueno, pero esto es un proyecto que está en Argentina, es un país emergente, es un país que tiene riesgo, así que a esta tasa de rentabilidad, que obviamente mínimo tiene la tasa libre de riesgo de Estados Unidos y después una rentabilidad exigida por los inversores, hay que agregarle también la rentabilidad demandada por estar en Argentina, por ser un país emergente, por ser un país riesgoso, y para eso está el riesgo país. ¿Cuánto es el riesgo país en este momento? Más o menos 1.700, 1.800 puntos. O sea que a ese, supónganse, 10% de rentabilidad hay que agregarle un 18% adicional. Bueno, ¿eso qué provoca? Que casi ningún proyecto de inversión sea rentable. Entonces es muy difícil la inversión extranjera o incluso la inversión local, realizar un proyecto de inversión local, o sea, evaluar un proyecto de inversión local con una tasa de riesgo país tan alta. Entonces, a menos que se haga un acuerdo con el Fondo Monetario que ayude un poco a mejorar la rentabilidad de los bonos y mejorar el riesgo país, bueno, va a ser muy difícil que se vuelque inversión durante el próximo año. Entonces el gobierno sabe que durante los próximos 3 meses necesita sí o sí cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario que trate de por lo menos extender durante 10 años el acuerdo y que los desembolsos durante los primeros años, o por lo menos los próximos 2 años, seguro intentará el oficialismo, que no haya muchos desembolsos. Entonces eso sí o sí lo tienen que hacer ahora y de ahí va a estar la clave de lo que puede llegar a pasar en los próximos meses. Pero a ver, si la historia nos sirve de guía, los acuerdos con el Fondo Monetario, no solo en Argentina, sino también en todos los otros países emergentes con los que el Fondo Monetario ha realizado acuerdos, la receta que le pide el Fondo Monetario a los países es más o menos siempre la misma. O sea, le va a pedir equilibrio fiscal, le va a pedir que sincere las tarifas, le va a pedir que sincere el tipo de cambio, le va a pedir que baje los subsidios. Es más o menos lo mismo que le pide el fondo, no solo lo mismo que le ha pedido a Argentina en anteriores ocasiones, sino que además lo mismo que le pide generalmente a todos los países. Es más o menos la misma receta. Así que eso es lo que esperamos que vaya a pasar. Y por lo tanto podría llegar a ser que tal vez en enero el gobierno ajuste el tipo de cambio oficial en señal de buena voluntad con el Fondo Monetario, o que empiece a ajustar tarifas. Imagínense lo que va a pasar con la inflación del año que viene, cuando se ajuste el tipo de cambio, cuando se empiecen a ajustar tarifas. Así que bueno, imagínense que nos espera un 2022 bastante complicado. Y toda esa incertidumbre de todas estas decisiones importantes que van a tener que tomarse durante los próximos 2 meses y medio, es la que obviamente
está incorporada en los bonos, que está incorporada en las acciones. O sea, si uno mira hoy los precios de las acciones y plantea un escenario optimista para Argentina para los próximos 2 años, con la oposición ganando las elecciones, claramente Argentina hoy es una gran oportunidad de compra. O sea, acciones como Galicia, acciones como Mirgor, acciones como Transener, como Pampa, como Autopista del Sol, como Ternium Argentina, o sea, como, bueno, Vista Oil ha subido bastante, pero ya basándonos solamente en el índice Merval, Central Puerto también, o sea, son acciones que, sinceramente, si uno plantea un escenario positivo para Argentina, están muy baratas. Pero claro, tiene que ser una persona que tenga una enorme tolerancia al riesgo, un gran estómago, como se suele decir, para aguantar toda la volatilidad que pueda venir por los próximos meses, sabiendo que si el escenario de aquí a 2 años es positivo, bueno, va a poder llegar a ganar muchísimo, más de 100, tal vez 200% en dólares o incluso más. ¿Pero por qué? Y porque nada es gratis, o sea, riesgo igual a rentabilidad. Estás dispuesto a afrontar la volatilidad y la incertidumbre que tiene Argentina durante los próximos meses. Bueno, así será la rentabilidad enorme que vas a tener si efectivamente la situación mejora y hay una expectativa positiva para los próximos 2 años. Otra, digamos, una relativa buena noticia puede ser justamente que, como los inversores extranjeros se han defraudado mucho de Argentina, puede ser que tarden mucho en empezar a armar posiciones en Argentina, y con lo cual los precios pueden seguir baratos durante varios meses, y si estamos posicionados en CDR vamos a estar en mejores condiciones como para ir trasladando un poco de ese dinero que tenemos en CDR a Argentina, a medida que nosotros, que estamos desde acá adentro, vamos viendo que la situación va mejorando y que se va generando una expectativa. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa durante los próximos 2 meses y medio o 3 meses más o menos, porque este tipo de decisiones importantes van a tener que en algún momento tomarse y van a plantear justamente el escenario, cómo va a quedar el contexto para el año que viene, y bueno, y qué posibilidad entonces van a tener las acciones de recuperarse. Pero obviamente que no, la recuperación de las acciones argentinas no va a depender de una mejora en la economía, sino justamente en lo que suceda en la política, sobre todo con el Congreso que va a asumir a partir del 10 de diciembre, y con la posible oferta política, podríamos decir, que pueda estar mostrando la oposición de cara a 2023, que ese sí sería el driver por antonomasia que va a provocar una suba en las acciones argentinas durante los próximos años. Así que, bueno, paciencia si estamos invertidos en Argentina, y vayamos siguiéndolo para, obviamente, que quien se quiera ya empezar a meter, a invertir acá en Argentina, armando una posición, sabiendo el riesgo que está asumiendo, por supuesto es muy, muy interesante a estos valores, porque justamente el riesgo es alto y la potencial ganancia que puede tener también es muy alta. Pero bueno, vemos claramente que lo que nos han mostrado las acciones durante las últimas semanas es que no hay apuro para armar posición en Argentina, porque el mercado le va a pedir muchas pruebas a la política argentina para nuevamente decidir asumir el riesgo de tener un portafolio en acciones argentinas. Sobre todo, por supuesto, estamos hablando de inversores extranjeros, pero por supuesto también de inversores argentinos, porque muchos quedaron muy heridos después de las PASO del 2019 y les va a costar, por supuesto, volver a armar posición en Argentina. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.